Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano desde Uruguay, creadora y organizadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, dirigida a docentes, profesores, educadores y a maestros. Hoy tengo la oportunidad de presentar a Pamela de Cuadro. Ella nació en Montevideo, mujer de ciencia, de arte, ingeniera, bailarina, aprendiz de orfebre, investigadora, autodidacta. Egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde ha realizado también un posgrado y ha ejercido como docente. Ha iniciado estudios en ciencias históricas de la Facultad de Humanidades, se ha formado en gestión de la calidad, procesos participativos y actualmente desarrolla metodologías disruptivas como teoría U. Trabajó alrededor de 10 años en la industria privada nacional y actualmente brinda servicios profesionales en forma independiente en consultoría y también formación y capacitación. Forma parte del Círculo de Apoyo para Proyectos Regenerativos, transitando el camino de la construcción de comunidades de práctica y aprendizaje. Ama el arte en toda su expresión, la reflexión consciente y mágica, la ciencia, especialmente la química, y también a su familia. Es madre de 3 hijos y hoy la acompaña por allí uno de ellos. Bienvenidos, Pamela y León, a esta cumbre virtual. Muchas gracias, Mari Carmen. Estamos muy contentos de participar de este gran evento. Bien, te agradezco el hecho de que estés participando y me gustaría que nos comentaras de qué forma se ha ido dando en tu vida el proceso de autoconocimiento y qué relación tiene con la actividad laboral que desempeñas hoy. Bien, gracias por la pregunta. Siempre creo yo que el viaje personal influye mucho en el entorno y yo creo que este camino de autoconocimiento comenzó hace varios años ya, desde el lado de las artes. Yo soy bailarina y allí fue en ese espacio donde pude desarrollar un relacionamiento diferente. Yo vengo del área de la ingeniería y hasta que llegó el momento de mi segundo hijo, cuando estaba embarazada, de Julián, que ahora tiene 3 años, algo empezó a cambiar en mí y en un momento tuve la certeza de que no quería seguir el camino que estaba siguiendo hasta ahora, que es básicamente el de una madre que trabaja, está mucho tiempo fuera de casa y bueno, dedica su tiempo a trabajar por una remuneración para el círculo de vivir, ¿no? Entonces, en un momento dije, necesito cambiar la forma de trabajar para poder estar más tiempo con mis hijos. Que elegí usar tiempo para estar con mis hijos y no para trabajar fuera muchas horas, porque además yo tenía 2 trabajos, o sea que realmente trabajaba muchísimo fuera de casa. Y empecé como un camino de equilibrio entre el trabajo y la familia, eso de preguntarse qué es lo que más quiero en esta vida, y bueno, la familia y los hijos siempre son la primera respuesta, pero después voy a mirar qué es lo que hago y paso la mayor cantidad de horas de mi vida en otra cosa. Entonces, traté de seguir el camino de la coherencia interna. En un momento me di cuenta que necesitaba coherencia interna, hacer lo que pienso. Y para eso primero hay que tener claro qué es lo que pienso, qué es lo que quiero, cuáles son mis pasiones, qué es lo que me motiva en la vida. Claro.
Y bueno, el momento del embarazo fue como un momento ideal para eso, sobre todo al final, hacia el final cuando tuve licencia maternal, porque me permitió tener ese espacio de reflexión Ujú. fuera de las tareas que normalmente tenemos, que andamos corriendo de un lado para otro con poco tiempo Sí. y poco tiempo para reflexionar también. Ujú. Y entonces después de que nació mi segundo hijo no retomé el horario completo de trabajo, estuve en medio horario y en un momento dije, bueno, este es el momento de tomar la decisión. Y fue allí que cambié, por supuesto apoyada por mi familia. Eh, Cambié la forma de trabajar y cambié la manera empecé a cambiar la manera de ver el mundo, porque es un proceso, tampoco se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, y fui allí que fui descubriendo más a fondo mis pasiones. O sea, yo soy ingeniera química y adoro mi carrera, por lo que empecé a ver de qué otra manera puedo aplicar la química, empecé a buscar otras experiencias con niños, tuve instancias en el jardín de mis hijos, por ejemplo, eh, como dándole otra mirada. Bueno, y allí fue en ese momento que cuando tomé esa decisión se empezaron a abrir otras puertas y conocí a la gente con la que hoy formamos el Círculo de Apoyo para Proyectos Regenerativos. Ujú. A través de ellos conocí la teoría U. Entonces, el camino este de empezar a desarrollar el estudio y la aplicación de la teoría U, integrándolo a mis habilidades, ha sido realmente un gran cambio. Y, y lo fantástico que tiene la teoría U, que por lo que me convenció desde el inicio, es que es como una mezcla perfecta entre metodología, ciencia y conciencia y cambio. Porque justamente entiendo que estamos en un momento de grandes cambios, cambios que vienen exponencialmente y que si queremos que a nivel colectivo caminar hacia un lugar de beneficio para todos, necesitamos en este momento ahora tomar decisiones que sean del bien para todos, para el planeta, para la sociedad y para el individuo. Ujú. No sé si con eso Bien. respondo. Sí, sí, hay que ser muy valiente para tomar esas decisiones o tener la conciencia de qué significa. Estaba como pensando en eso, ¿no? Y me gusta mucho el tema que tomaste para hoy, si nos pudieras recordar cuál título has elegido, que tiene que ver con la teoría U. Cuéntanos cómo surge, Sí, cómo te impacta en tu crecimiento personal. para responder eso les voy a presentar a mi hijo Ah, León. bueno, qué bien. Este es León, de Ah, 4 meses. bueno, Estaba ya reclamando atención. bien. Bueno, Bienvenido a León entonces también. gracias. Bueno, la teoría U es una tecnología social que integra ciencia, conciencia y cambio social. Y, y para ello requiere una mirada hacia uno mismo, un momento de reflexión y de conexión con la fuerza interior. Por eso el tema que había elegido para conversar hoy es conectando con la fuente interior, Claro. porque justamente entiendo yo que la fuerza espiritual que es el motor para hacer lo que hacemos. Ujú. Y conectando con nuestro corazón, con nuestra fuerza interior, es que tenemos esa energía para hacer lo que deseamos hacer y tener la fuerza como
en mi caso, que hoy les estoy compartiendo, esto de salirse de la zona de confort de uno es una decisión importante en la vida Sí, y, ya lo creo. y bueno, si uno no está como conectado con esa fuerza que te motiva, se hace muy difícil hacerlo y sostenerlo en el tiempo, que eso Claro, es como el segundo paso. claro. Yo ahora como les contaba, desde que nació mi segundo hijo, 3 años, o sea que hace 3 años que cambié esta manera en la que venía haciendo las cosas y las sostengo y estoy súper convencida de que estoy tomando el camino correcto. Ujú. Bien, ¿y cómo surge la teoría U? Bueno, la teoría U ya tiene unos 20 años. El autor es Otto Scharmer, que es un profesor del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos. Es un, es un centro de educación muy importante a nivel global, de referencia mundial. Eh, hay muchas personas que trabajan allí, por ejemplo, Peter Senge, fue tutor de Ujú, Otto Scharmer en el desarrollo de esta teoría. ujú, Peter Senge es conocido por el pensamiento sistémico y su libro La quinta disciplina. claro. Y, y hace unos 20 años, Otto Scharmer empezó este estudio de posgrado preguntándose por qué a nivel colectivo seguimos obteniendo resultados que nadie quiere. O sea, Otto Scharmer se pregunta, difícilmente nos levantemos cada mañana diciendo, hoy voy a seguir acumulando millones de toneladas de basura y seguir cortando árboles y seguir haciendo todo lo que hacemos para destruir el planeta Tierra. O sea, claramente no es algo que esté en nuestro entorno y en nuestro pensamiento tomar acciones en pos Ujú, de acciones como esa. ujú, Entonces, ¿cómo es que seguimos generando acciones que nadie quiere, o al menos casi nadie quiere? Hay un mecanismo, o sea, esa es como su pregunta disparadora para el estudio este. Hay un mecanismo que nos hace actuar como sistema a nivel global, que al final los resultados son no deseados, pero no estamos siendo conscientes de eso. Entonces, la teoría U que él desarrolló se basa en una mirada distinta de la realidad, basándose en lo que él llama el punto ciego, que es el lugar desde el cual operamos, desde dónde hacemos lo que hacemos. No qué ni cómo, sino desde dónde. Y que esa ha sido también un poco la evolución del hacer en el mundo. Primero vemos qué es lo que hacemos, después cómo se hace eso, y ahora lo que propone Otto es desde dónde. Y una metáfora que él usa bastante, que a mí me gusta porque sirve como para ejemplificar esto, qué significa esto, es la de observar un pintor haciendo su pintura. Entonces dice, bueno, el qué podría ser el cuadro terminado, cómo quedó esa obra de arte al final. El cómo podría ser el proceso en el cual el pintor está haciendo ese cuadro, qué técnicas usa, con qué materiales, cómo está pintando. Y el desde dónde hace referencia a esos, esos instantes previos a empezar a ejecutar la pintura, en donde el artista se conecta consigo mismo para ver qué es lo que quiere pintar, qué es lo que ujú, va a surgir de allí. ujú. Y es ahí donde él quiere focalizarse, es desde dónde estamos actuando para tomar las decisiones que tomamos y por ende las acciones en nuestro día a día, a nivel colectivo. Entonces, eh, ¿cómo hacemos?
para tomar conciencia de eso. Y él se pregunta si una herramienta como el mindfulness es como la capacidad de prestar atención a la manera en la que presto atención a nivel individual, hoy día sabemos que es una herramienta que se está expandiendo enormemente en el mundo, en todos los ámbitos hoy día ya se utiliza mindfulness. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar una herramienta tan potente como esa a nivel colectivo? ¿Cómo hacemos para que la sociedad, a nivel de sistema, preste atención a la manera en la que presta atención, colectivamente? Y esas son como las preguntas disparadoras que toma Otto Scharmer para empezar a su investigación, que derivó en lo que hoy día es la teoría U. Y hay un metamarco que es el modelo de la realidad, en donde él utiliza el modelo del iceberg para decir, bueno, en la realidad hay síntomas, que es lo que vemos que está sucediendo, que sería ese pequeño pico que vemos en el iceberg, que es apenas un 10% aproximadamente. Dice, eso que vemos en la realidad se puede modelar como desconexiones a 3 niveles: a nivel individual, a nivel de sociedad, colectivo, y a nivel macro con el ecosistema. Y lo que él llama la brecha espiritual cultural, que es entre yo y yo desconectado conmigo mismo, yo desconectado entre lo que soy y lo que podría llegar a ser mañana, en mi mayor potencial futuro. La desconexión yo-otros es a nivel de sociedad, y la desconexión ecosistémica es la brecha entre yo como individuo y la naturaleza. Sentirnos separados, yo, naturaleza. Y esos son los síntomas de lo que se ve. Y por debajo de eso, lo que no se ve, que es lo mayor, el otro 90% del iceberg, están las estructuras mentales, están las estructuras de pensamiento, los paradigmas de pensamiento, las fuentes. Entonces dice, ¿cómo hacemos para conectar con esa fuente y tomar las acciones que permitan tener los resultados que sí queremos? Y así es que se diseñó un recorrido en U. Por eso también teoría U. Porque dice, no actuar cuando uno tiene un desafío, un problema, una situación, dice, no actuar directamente a resolver esa situación, porque normalmente tendemos a repetir patrones del pasado. Entonces lo que actuamos inmediatamente suele, casi que inconscientemente, repetir ese patrón que tan bien conocido tenemos, y lo repetimos una y otra vez, y de alguna manera continuamos el pasado, sino que dice, suspendamos un poco, detengámonos a reflexionar y tomemos otro camino. Tomemos este camino en U, que básicamente tiene 3 partes, que son, primero, observar. Observarme a mí, observar el entorno, escuchar y observar. En una segunda instancia, retirar y reflexionarse. Y allí es donde se da el momento de conexión con la fuente interior. ¿Qué es todo esto que acabo de observar? ¿Qué me hace emerger en mí, en mi sabiduría interior? ¿Qué me despierta todo esto que estoy observando? Desde un lugar diferente, tratando de suspender la voz del juicio, que ese es uno de los primeros desafíos. Suspender la voz del juicio es fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Yo lo creo.
suspender la voz del juicio, suspender la voz del cinismo y suspender la voz del miedo. O sea, juicio, cinismo y miedo, él le llama a los tres enemigos al recorrido este NU. Entonces, con esa intención, retirarse y reflexionar, conectar con su fuente interior, para en un tercer paso actuar en un instante y prototipar. Eso quiere decir, manteniendo la conexión interior que lograste en esa retirada que hiciste, generar acciones inmediatas, prototipos, que te permitan obtener un modelo 0.8 que él llama, no es un modelo acabado, sino que es algo que cumple con las condiciones de lo que quiero hacer, pero ya lo pongo a funcionar en un lugar seguro, de manera de obtener feedback inmediato, de que quienes están interesados en eso puedan decirme si estoy obteniendo lo que quiero obtener y poder coevolucionar ese modelo. A diferencia de lo que suele hacerse en un proyecto o cuando uno tiene una idea y la quiere desarrollar, muchas veces pasa que estás en la etapa de planificación mucho tiempo porque querés que todo salga perfecto, que todavía no está terminado, que siempre hay cosas para mejorar, y entonces esa etapa previa a la acción suele dilatarse. Entonces lo que dice no es, necesitamos actuar ya, y lo más rápido para eso es que las partes interesadas te den feedback de qué está pasando, para que tú puedas hacer los arreglos rápido y probar de vuelta y arreglar y probar y rearreglar y probar. Pero en conexión con todas las partes interesadas en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces esos son los tres movimientos de la U: observar, 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 retirarse y reflexionar para conectar con la fuente interior, y luego actuar en un instante sin un prototipo. Bien. Esto nos amplía como el panorama en relación al autoconocimiento, ¿no? Es como mirarlo desde una perspectiva muchísimo más amplia, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene que ver con una nueva conciencia esto, Pamela? Es la conciencia del colectivo. Entiendo yo que una de las cosas que más me gusta de esto de la teoría U es que nace en un ámbito que está muy asociado con la parte dura, digamos, con las organizaciones, con el estudio, con la ciencia dura. Lo que está diciendo la teoría U es, para poder solucionar un problema, necesitamos tener otro nivel de pensamiento, otro nivel de conciencia. No, Otto Scharmer usa bastante una frase que se le atribuye a Einstein, que es: no podemos resolver los problemas con el mismo nivel de pensamiento que los crearon. Entonces él dice, la conciencia de qué es lo que estamos haciendo desde el lugar desde el cual operamos, de la conexión interior, tiene que formar parte de nuestra realidad hoy día. Y eso se está haciendo hoy aplicado a nivel de organizaciones, a nivel de gobiernos. Hay ejemplos, es bastante conocido el caso de Escocia, que a nivel de gobierno está utilizando el modelo de la teoría U para una reestructura profunda de su sistema de gobierno. Entonces, creo yo que estamos teniendo ya ejemplos en la acción, en la realidad actual global, de otra forma de ver la conciencia, integrándola a nuestra realidad. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los principales motivos por los cuales los deseos de superar los desafíos de nuestro tiempo fracasan? Bueno, te lo puedo comentar en términos de la teoría U, que
que es por lo que me gusta tanto también, yo encontré en la teoría de U como las palabras adecuadas para expresar lo que siento. Ujú. Muchas veces pasa que cuando nos enfrentamos a desafíos, al repetir estructuras del pasado, lo que hacemos es como continuar eso, en lugar de dejar emerger lo nuevo. Y normalmente las reacciones nuestras son o de negación, o no, esto no está ocurriendo, o sí, negación, o de ponerse a un lado, es decir, reconocer que hay un problema, pero como no te sentís parte del sistema, no te sentís parte de ese problema, Sí. te pones a un costado. Entonces, parte de lo que estamos viviendo hoy es eso de no sentirse parte de. Cuando uno no se siente parte de algo, no siente ninguna responsabilidad sobre ese algo. Entonces, ni por qué está creado, ni por qué existe, ni por cómo solucionarlo. Claro. O sea, entonces, no hay solución en este caso. Sí. Una de las Claro, y ahí aparece la queja, me quejo me quejo del sistema, pero no me doy cuenta que yo soy una parte importante en el sistema. Exactamente. Y aparece lo que el arco opuesto a la teoría U, que es la ausencia que se llama, que es todo lo opuesto. Niego, o sea, entonces en realidad predomina la voz del miedo y la voz del enfrentamiento, de yo tengo la única verdad, de yo contra otros en lugar de yo con otros. Todo lo opuesto a lo que es abrir la mente, el corazón y la voluntad. Una de las líneas que yo desarrollo laboralmente en esto de integrar mi profesión con la teoría U es esta, es porque esto sucede a nivel global, pero también sucede a nivel micro, en una pequeña organización, en tu casa, en tu grupo de trabajo, en todos lados, ¿no? O sea, eso es lo que tiene, es como un fractal, en todos lados se ve esto. Claro. Y una de las cosas que yo trabajo es esto de que el sistema se vea y se sienta a sí mismo. Y es, en particular, lo estamos haciendo ahora en la educación también. Como docentes, si un docente no se siente parte del sistema educativo, es difícil que piense que puede tomar acciones para cambiar algo. Si las cosas que has vivido te han como hecho pensar que solamente las estructuras de gobierno jerárquicas superiores pueden hacer algo para cambiar lo que estás viviendo, entonces yo no trabajo ahí, yo no formo parte de eso, por ende no puedo hacer nada. Esa visión justamente es como análoga a esto que estamos hablando de no sentirse parte del sistema. Creo yo que la teoría U es un camino para ver esto que estamos hablando. No el único, por supuesto. Existen otras metodologías, otras herramientas. En este momento yo estoy usando teoría U convencida de que se puede tener esta otra mirada gracias a esta herramienta. Bien, ¿y qué tiene que ver la teoría U con el liderazgo, por ejemplo, o con el cambio transformador? Bueno, otra de las premisas que tiene la teoría U es que el éxito
de una intervención depende del lugar desde el que opera el que interviene. Es decir, el líder de un equipo, el líder de un grupo que esté llevando a cabo una acción, puede tener éxito en lo que está haciendo si es consciente del lugar desde el cual está operando. Este fue justamente uno de los estudios que hizo Otto Scharmer en esa investigación de desarrollo de la teoría U. Él investigó 100 líderes en el mundo que han tenido éxito en lo que han hecho, tratando de justamente llegar a eso de por qué, usando los mismos métodos, unos tienen éxito y otros no. Y fue así que llegó a esto que les comentaba, de que el éxito de una intervención depende del lugar del cual opera el líder. ¿Desde dónde está operando? Desde ese lugar genuino de conexión, desde no sentirse parte desde varias posibilidades, ¿no? Pero echando luz en ese punto ciego, dice Otto Scharmer que puede hacer la diferencia en el éxito de un cambio profundo. Y en el caso para la educación, los docentes, por justamente en la forma en la que trabajan, por esencia de su trabajo, son potenciales agentes de cambio, son líderes en sí mismos. O sea, están en contacto con un grupo de personas, de la edad que sea, siendo líderes, cada uno en su lugar. Entonces, una de las cosas que estamos justamente trabajando con docentes ahora, en los talleres que estamos haciendo de teoría U, es este enfoque, ¿no? De desde dónde operamos cuando estamos en las prácticas docentes, desde qué lugar estamos trabajando. Me gustaría preguntarte, Pamela, ¿cómo podemos conectar con nuestra fuente interior y con los recursos colectivos? Bueno, en términos de teoría U, ese momento en el que nos retiramos y reflexionamos y es un momento de hacia adentro, de conexión interior, apelando a la sabiduría interior, es el momento de presencing, que se llama, o de presenciar en castellano, que es un término también desarrollado ahí en la teoría U, que es el momento de estar en el aquí y el ahora, como lo conocemos. Para ello, Otto Scharmer habla de los niveles de escucha, que es algo que, una de las cosas que había pensado comentarles hoy, y a su vez también y se incentiva el uso del lenguaje corporal, que es otra de las cosas que me ha atrapado de la teoría U. Siempre nos mantenemos en la mente, y hay toda una herramienta que se llama teatro de la presencia social, que se ha desarrollado en paralelo con la teoría U, que apela justamente a la inteligencia del cuerpo para la resolución de problemas. O sea, no solamente desde la mente, como en una teoría, sino desde el cuerpo, escuchar a nuestro cuerpo, y allí también que habla de la inteligencia del corazón.
Entonces, sobre los niveles de escucha, los podemos ver en dos niveles. Al nivel personal, sería un primer nivel, es el primer nivel de la descarga, en el que básicamente escuchamos aquello que conocemos, a lo que estamos acostumbrados. En un segundo nivel sería el nivel de hechos. Si nos damos la oportunidad de abrir la mente y estar abiertos a cosas nuevas, diferentes a las que conocemos, y empezar a reconocer aspectos o hechos diferentes a los que esperamos que sucedan, abriendo la mente. Un tercer nivel es el nivel empático, es el nivel en donde me puedo posicionar en el otro. Es un nivel en el que abro el corazón y me puedo relacionar de corazón a corazón. Y hasta aquí, digamos que son como 3 niveles bastante conocidos de escucha. El aporte de la teoría U está en el cuarto nivel, que es el generativo, que es el en el que emana de la inteligencia colectiva, en el que surge, suelto, abro la voluntad, dejo ir los patrones del pasado, suelto y estoy abierto a que emerja lo nuevo. Por eso habla del futuro emergente, del yo, mi yo futuro, del futuro emergente, de mi mayor potencial, ese que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer mañana. En esa profunda, escucha profunda. Y por eso es que se, se usa bastante apelar al cuerpo, porque hay ciertos movimientos que son que se desarrollan en el teatro de la presencia social, pero que sin llegar, o sea, sin tener que ponerse a estudiar eso, ¿no? O sea, es simplemente confiar en el cuerpo, escucharme, el cuerpo, prestarme atención a cómo estoy, cómo, si me pongo a caminar simplemente, cómo lo hago, voy rápido, voy lento, camino de qué manera, pensando qué cosas, si tomo una postura, y lo que habla el teatro de la presencia social es eh, frente a un nudo, un desafío, un quiebre, cómo estoy yo respecto de eso corporalmente, sin pensarlo. Simplemente dejo que mi cuerpo tome una postura, cómo me siento, y empezás a escuchar tu cuerpo, sin analizar qué postura tengo, simplemente cómo estoy tensionada, estoy o no, tengo algún dolor en algún lugar. Y bueno, lo que habla el teatro de la presencia social es, bueno, cómo de allí paso al siguiente paso, cuál es el siguiente posible paso. No necesariamente siempre es la resolución de ese nudo, de ese problema, ¿no? A veces se requieren varios movimientos para ver una solución, pero te permite encarar la situación desde otro lugar. Es ese momento, es un momento como en el de mindfulness, en donde presto atención a mi atención, no trato de salir de la mente, abriendo el corazón y la voluntad. Totalmente vivencial toda esta propuesta, ¿verdad? Sí, sí, justamente. La idea es,
gracias por la acotación, yo no lo estoy tomando por hecho. La idea es eh, vivirlo, vivirlo. Eso hace la diferencia, hace la diferencia. Me gustaría que nos comentaras esta experiencia que estás llevando a cabo con otros compañeros en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, que tiene que ver con la formación de los docentes y de qué manera esto puede estar incidiendo en su autoconocimiento, en el autocuidado, Sí, ¿no? sí. Bueno, resulta que el año pasado, o el anterior en realidad, eh, conocí a gente que también estaba estudiando Teoría U, porque este curso que es online, o sea, esa es una cosa que también quería comentar, que cualquier persona que quiera acceder a esto lo puede hacer gratuitamente en los cursos online. Eh, Ellos promueven mucho el encuentro, como la creación de comunidad de agentes de cambio en cada localidad, y entonces promueven el encuentro para conversaciones, para actividades relacionadas con lo que se está viendo en el curso. En esas instancias fue que conocí a otras personas que también estaban estudiando Teoría U, y justo nos reunimos, algunas de las que teníamos bastante interés en la educación. Fue allí que dijimos, bueno, hagamos un prototipo. Estábamos haciendo Teoría U y dijimos, vamos a aplicar esto en hacer un prototipo para la educación, que justo es el eje que nos mueve. Somos siete mujeres, haciendo un proyecto de Teoría U aplicada a la educación. Y escribimos un proyecto que plasmara lo que deseábamos para la educación. Y justo salió un llamado en un programa para financiar proyectos desde la Universidad de la República. Y bueno, nos presentamos, el proyecto encantó, porque también esto de teoría es bastante nuevo, no se conocía en la universidad todavía, así que la Comisión Sectorial de Enseñanza nos apoyó el proyecto, y, y formamos un ciclo de talleres para docentes de ANEP y UDELAR, que se dio por primera vez en 2017. A ver, disculpas, vamos a contarle a los amigos, porque de repente algunos no conocen ANEP, Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay, y Bien, y UDELAR, pues universidad. y la Universidad de El, la República. Ahí va, Bien, bien. sí. Con esto lo que quiero decir es que justamente la intención nuestra es poder reunir en un mismo lugar a docentes de diferente ámbito, que el que está un maestro o maestra de inicial pueda tener un diálogo generativo con una persona de UTU, o sea, con uno de secundario, de nivel terciario, hacer una interdisciplinariedad e interinstitucionalidad. Esa es una de las grandes virtudes de este tipo de metodologías, y justamente como nuestro interés está en la integración y en el encuentro de las partes, es que abrimos estos talleres a docentes de todos los niveles. Y, y bueno, el año pasado, en 2017, hicimos un ciclo de talleres, de 10 talleres, con un diseño en U. O sea que son talleres experienciales, como remarcábamos hoy, haciendo dinámicas y encuentros para vivir esto de la teoría U, y que cada uno eh, lo incorpore en la medida que pueda generar esta nueva mirada, y poder tener ideas innovadoras para prototipar en cada uno en su ámbito. Y, y fue realmente exitosa la experiencia, tanto es así que nos presentamos nuevamente
a la convocatoria y le dimos una vuelta de tuerca más al proyecto y ya no nos enfocamos solamente en los prototipos innovadores, sino en empezar a construir comunidad de práctica docente, o sea que empezar a formar un lugar de referencia para que los docentes puedan allí tener donde gestar estas cosas nuevas. Y este año, en 2018, ahora a fines de septiembre, vamos a arrancar el segundo ciclo de 10 talleres también, aplicando teoría U a la educación. Y todo esto está ocurriendo en el IPES, que es el Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores. Bien, y nos podías, ya cuando estemos emitiendo nosotros esta grabación, ya va a haber comenzado esos talleres, pero nos podrías sintetizar de qué se tratan esos talleres, cuáles son las temáticas o algunas de las estrategias que emplean para desarrollar estos talleres. Sí, cómo no. Eh, el foco este año está puesto en construyendo prototipos de innovaciones educativas y construcción de comunidad de práctica. La idea es poder vivenciar este recorrido del que estuvimos hablando en la entrevista a través de dinámicas que proponemos en los talleres presenciales y a su vez otras dinámicas que se, que se desarrollan en la teoría U, como son los círculos de coaching, que es una herramienta muy, muy potente para abordaje de desafíos, con la intención de que los docentes puedan vivirlo y a su vez tener esa herramienta para después ir y aplicarla en su lugar de trabajo, de alguna manera expandir el ser agente de cambio, cada uno en su lugar, teniendo como referencia esta comunidad de práctica que estamos construyendo. Por eso es que este año también estamos incorporando a aquellos participantes del año pasado que quieran hacerlo, y estamos también incorporando otras actividades que son los viajes de sensibilización que se llaman, que es ir a lugares de gran potencial para practicar esto de la escucha, de qué es lo que surge en mí cuando estoy en este entorno, en este lugar, y esto que hablábamos hoy de la conexión con la fuente interior en el ámbito educativo, como tener experiencias que apunten a desarrollar la escucha, a conectar con la fuente interior y finalmente a prototipar. Me parece muy interesante esta propuesta, es innovadora y además es como esperanzadora, ¿no? De Gracias. ubicarnos, sí, siento que podemos no solamente mirarnos a nosotros, sino mirarnos en nuestro entorno y crecer desde allí, ¿no? Y más ahora con la tecnología, que podemos seguir ampliando también esto a otras personas que estén en la misma sintonía. La verdad que estoy muy agradecida, Pamela, por tus aportes y creo Muchas que gracias. todos los que estamos participando de esta cumbre, estamos viendo una nueva forma de abordar nuestra cotidianeidad, ¿no? Porque hablamos de lo laboral, hablamos de la educación, pero bueno, nuestra vida personal y nuestro bienestar están como comprometidos en esta propuesta. Sin Y duda. Creo yo que una de las premisas que nos mueve a mí personalmente y al grupo con el que trabajo en la educación es esta de ser el cambio que quiero ver. claro, No sé si me estoy explicando, pero y eso totalmente, que quiero claro, hacer claro. en mi lugar de trabajo, tengo que primero incorporarlo yo. Y es desde ahí, desde dentro, que se expande hacia afuera. Uh -huh. Sí, sí.
y sin duda que los alumnos también lo van a incorporar al verlo en sus educadores, ¿verdad? Me gustaría, Pamela, que para hacer el cierre pudieras elegir algunas ideas que te parezcan que son como fundamentales de dejar eh, para que todos nos quedemos como eh, enganchados Bueno, con esta sí, propuesta. ¿cómo no? Em, Hablamos de las desconexiones, que los síntomas de la realidad se pueden ver o modelar como en tres desconexiones, a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel ecosistémico. Esa brecha que existe entre yo y yo mismo, yo y los otros, y yo y la naturaleza. Hablamos también de la importancia de ir hacia adentro, de conectar con la fuente interior, estar atento a ese conocimiento interior que emerge para después actuar, no actuar automáticamente en función de los patrones de comportamiento habituales, para lo que se requiere abrir la mente, el corazón y la voluntad, suspendiendo el juicio, el cinismo y el miedo. Hablamos de los niveles de escucha, que eso es uno de los tips, digamos, que podemos dejar, eso de practicar los niveles de escucha. Una de las herramientas que nosotros usamos es, bueno, al final del día tomarse 5 minutos y escribir en un papel, en un diario, cómo estuvo mi nivel de escucha hoy, qué pasó hoy, qué hice, qué actividad estuve y en qué nivel de escucha estaba, en qué niveles. Normalmente uno atraviesa todos los niveles en distintos momentos y identificarlos ya es un gran paso. Identificar el momento en el que uno cambia de nivel también. Y hablamos, bueno, cuando contaba un poco de mi experiencia, hablaba de la coherencia, que para mí ha sido uno de los motores de hacer lo que siento y quiero y pienso, o sea, conectar lo que pienso con lo que hago y ser el cambio que quiero ver en el mundo. Bien, aprender para mí y comunicarlo, ¿verdad? Muchas gracias, Pamela. Por Muchas favor, gracias a León por su participación en nuestra cumbre, porque es una muestra de lo que estás hablando, es la coherencia sí, de la que estamos hablando y de la coherencia que gracias. necesitamos para ser nuestros propios maestros, ¿verdad? Muchas gracias, Pamela. Gracias a ti también enormemente. Les cuento que en el transcurso de esta entrevista me acompañó León, como dijo Mari Carmen, y, y es como una muestra fiel de lo que vengo haciendo de la mano de mis hijos, justamente. En este momento él se durmió, les muestro, ahí está, dormido. Poder escucharse a uno y, bueno, para los que tienen hijos, escuchar a los hijos desde otro lugar, a mí realmente me ha cambiado mucho la forma de ver a mis hijos y la forma de ver el entorno familiar también, no solo a nivel laboral. Gracias.